Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es viernes y es 17 de septiembre de 2021. Como siempre hacemos, denme unos minutos para que la presentación asociada con el capítulo de hoy. Y continuamos con mecánica de rocas. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, primera confirmación. Avísenme si pueden ver la presentación y me están oyendo, por favor. Sí podemos ver la presentación y oírlo. Perfecto. Muy bien. Entonces, sumerjámonos en este capítulo. ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos? Que hemos ingresado al capítulo de mecánica de rocas. Ahí está, mecánica de rocas, es el capítulo 2. Y en este capítulo ya hemos hecho una introducción y por eso entendemos que este capítulo tiene una primera parte de matriz rocosa o roca intacta, de discontinuidades y de macizo rocoso. Hemos hecho claramente la definición de lo que es roca intacta, pensando en este dibujo, donde no hay discontinuidades, eso es roca intacta, donde hay muchas discontinuidades, tenemos el macizo rocoso. Entonces este dibujo es claro, macizo rocoso, roca intacta o la roca tal cual se ve en la naturaleza, lo que involucra el macizo rocoso, ¿qué involucra el macizo rocoso? La matriz o la roca intacta, la estructura, esta es la estructura, las discontinuidades y todo hacen el macizo rocoso. Y hemos empezado con la matriz, hemos dicho vamos a la matriz rocosa por algunas clases y ahí veamos la identificación y clasificación de la matriz y luego las propiedades mecánicas. Y hemos empezado hablando de fábrica, textura, bueno, estrictamente hemos empezado con el color, la dureza, luego fábrica, textura, estructura y detrás de eso hemos entendido la composición mineralógica y asociado el tamaño de grano. Y con eso la descripción visual, la microscopía óptica y electrónica y la difracción de rayos X. Esa ha sido nuestra clase anterior. De modo que el día de hoy tenemos que ir dentro de las propiedades de identificación y clasificación a la porosidad, al peso específico, a la gravedad específica de los sólidos, al contenido de humedad, a la permeabilidad, a la durabilidad y alterabilidad. Todavía nos falta aquello. Bien, con eso dicho, quizá han revisado su texto y les ha surgido alguna pregunta o ahora o lo que sea. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Perfecto. Detrás de esto, ahora decimos y vemos claramente que hay laboratorio, ¿no? Miramos y decimos, sí, todo esto, técnicas de laboratorio, ensayo de permeabilidad, ensayo de alterabilidad. Consecuencia, nos toca ver procedimientos de laboratorio y sepan que los procedimientos de laboratorio están normados por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Y hoy día vamos a ver dos videos que han producido ellos para la enseñanza. Vamos a ver un primer video sobre preparación de núcleos de roca. Toma unos 4 minutos, pero para evitar problemas, vamos a admitir a todos los que están en la sala de espera en este momento y esperar unos segundos más. Estamos bien, nadie está esperando, nada de eso, entonces sumerjámonos con nuestro video
de preparación de núcleos de roca. Tiene palabras en inglés, pero no hay problema, podemos manejar todo. Ahí solo dice preparación de rocas, de núcleos de roca. Y ahí aparece y dice, hay que pensar en equipo necesario. Entonces ahí hay una persona que tiene el equipo recomendado, zapatos cerrados, guantes, lentes y un barbijo, y no por el coronavirus. Y aquí dice cómo hacemos un núcleo. Entonces tenemos un bloque, lo ponemos en un equipo, miren el equipo y lo grande que es, lo ajustamos como sea necesario. Se instala la diamantina. Y se ubica en el lugar donde uno quiere sacar el núcleo. Por supuesto, quiere sacar más de un núcleo y no arruinar su bloque con uno solo. Aquí dice agregar el agua, abrir la válvula para que haya agua y girar, ¿no? Entonces ahí se tiene el núcleo girando a cierta velocidad y ahí ha ingresado claramente en el bloque. Ahora miren el giro que se da para sacar el núcleo de roca. Y ahí está el núcleo de roca. Este es un núcleo que tiene unas dimensiones de un área circular y asociado con un cilindro. Bien, dimensiones. Se quiere ciertas dimensiones especiales, por lo tanto hay que cortar el núcleo para cumplir con los requisitos de los ensayos. Entonces, ya poco a poco vamos a ver eso, pero ahí se muestra y se agarra ese núcleo, se ha marcado dónde, una protección y se empieza. Agua de por medio, clarito ahí dice en inglés, quite sus manos de aquello, si no puede quedar el dedo donde no debe, ¿no? Evidentemente. Perder el dedo, por eso la protección y con mucha calma, lentamente se corta la roca para que el núcleo tenga las dimensiones. Ahí está. Y luego lo que hay que hacer es pulir. Pulir a eso se refiere. Entonces, para pulir, vean el equipo, la base, vean ustedes cómo se agarra el núcleo, que ya tiene las dimensiones dadas. Se lo pone en el lugar adecuado, se enciende aquello. Y dice además con un campo magnético, bueno, sea como sea, no importa ahorita el detalle, se prepara el núcleo. Noten la cantidad de agua y cómo es que se está puliendo ese núcleo de roca. Y finalmente se verifica las dimensiones, que todo esté de acuerdo a lo que se requiere y para eso se ha marcado ese núcleo de roca en diferentes lugares. 3 si es un cilindro y ahí se tiene un vernier, un deformímetro y pues se va pasando de un lado a otro y se puede ver la variación que puede tener, ¿no? En uno y en otro eje y los diferentes puntos.
Y finalmente, después de ver que todo quede liso o con los grados adecuados, se pone la escuadra para los 90 grados. Es así como se ha preparado un núcleo de roca. Y siempre se utiliza aquello para cualquier otra cosa. Bien, ahí paro un instante. Todavía admito a los que están llegando. Y continuamos. Entonces decimos si tenemos eso, o quizá alguna pregunta con relación a aquello. Cejas adelante. Solo levantó la mano por error. Bien, entonces sigamos adelante. Bien, entonces ahora decimos que vamos a ver en cualquiera de esas muestras. Vamos a ver el contenido de humedad. Y por supuesto hay un procedimiento. Aquí es el procedimiento basado en la STM. No olvidemos que en general es la ISRM, la Sociedad Mecánica de Rocas, la que determina los procedimientos, pero igual sepamos que es un asunto de laboratorio y por supuesto que hay un alcance. Por supuesto que hay muestras que se pueden utilizar. Aquí hay que resaltar masa mínima de 500 gramos y entre 3 y 10 fragmentos con masa mínima de 50. Entonces puedo yo utilizar una sola roca, como he visto, de 500 gramos como mínimo, o como dice aquí, puedo utilizar hasta 10 pedazos de roca que tengan 50 gramos. ¿Para qué? Para determinar el contenido de humedad. Y se hace lo que se hace en suelos, aquí no hay que tomar mucho tiempo. Hay un procedimiento de acuerdo a la norma, selección del espécimen y preparación, limpiar y secar el recipiente, registrar la masa, colocar la muestra en el recipiente, secar la muestra en el horno, secar la muestra en el horno y colocarla en el desecador y registrar la masa seca más la masa del recipiente. Consecuencia, el contenido de humedad en una roca es exactamente lo mismo que el contenido de humedad de un suelo, la masa de agua sobre la masa de los sólidos, tal cual he aprendido en suelos. Muy bien. Y eso me pone en un punto más. Si quiero marcar, digo, he aprendido todos estos aspectos y aquí el contenido de humedad. Pero hay más. Sigo adelante. Voy a un segundo parar ahí por si acaso, que ahora sí puedo ver que todo esté saliendo bien y admitir a los alumnos que estén llegando a esta hora. No hay nadie esperando. ¿Ya? Entonces está funcionando bien. Entonces seguimos adelante y ahora decimos, siguiente idea, propiedades físicas. Y no se llama peso unitario, densidad en forma general, son las propiedades físicas. Y otra vez, yo puedo ver que hay un alcance. Puedo ver que hay un resumen. Y aquí en resumen quiero leer un poco. La porosidad, densidad, peso específico o densidad, si ustedes quieren, o peso unitario, de las rocas se determinan mediante la obtención de características físicas tales como la masa saturada sumergida, la masa de los sólidos y el volumen total. Entonces uno dice, cuando yo vi densidad en suelos, cuando vi gravedad específica en sólidos, no es que
había mucho de eso, pero bueno, ya voy a ver. El volumen total del espécimen puede ser determinado tanto por el método del calibrador, si se trata de especímenes de geometría regular, o por el método de flotación en el caso de tener especímenes de forma irregular. Bien, entonces otra vez agradezcamos a la Sociedad de Mecánica de Rocas que nos dice que a través de la Universidad de Corea del Sur han preparado esto especialmente para clases. Entonces veamos este procedimiento de propiedades físicas, contenido de humedad, porosidad y densidad. Entonces, ¿qué tenemos? Corramos nuestro video. Ahí está el espécimen, ya hemos entendido cómo se lo ha obtenido y dice, hay que saber las dimensiones. Este espécimen permitía saber las dimensiones. Por lo tanto, agarramos el calibrador y anotamos, eso es lo que está allí. Ahora, ¿hay que medir una sola vez? No, sino varias veces, en diferentes lugares. Y este espécimen tiene una condición natural, por lo tanto tiene una masa, y está claramente la masa. Da la precisión 0.01% del peso, debe tener esa precisión. Y se recomienda medir varias veces y sacar el promedio. Interesante, uno gira y cambia un poco. Y luego dice saturar en una cámara de vacío. Esta cámara de vacío es como un horno. Ahí tiene un recipiente con agua, se pone los especímenes de los cuales se está analizando bajo el agua. Y el objetivo es que el agua penetre en toda la roca, que quede sin aire. Entonces se cierra la cámara de vacíos, no es un horno, es una cámara de vacíos, puede ser más pequeña, y se deja 24 horas, específicamente a una presión. A las 24 horas se saca y esos especímenes están llenitos de agua y se seca la superficie con mucho cuidado, de tal manera que quede la muestra, el núcleo de roca húmedo pero sin agua afuera. Y se saca la masa, ahí está, otra vez. Pero ahora la diferencia es que están totalmente saturados. Entonces es la idea de la masa saturada. Y ahora se secan. Temperatura 105 grados y después de 24 horas salen y se puede ver claramente. Entonces, después de salir, están todavía calientes, tienen que enfriarse por una media hora, por eso se pone en un desecador, igual que en suelos, ¿no? Y se espera que se enfríen, pero en un desecador para que no ganen agua. Y ahí este espécimen seco se pesa, igual con la recomendación de siempre, y se tiene una masa. Perfecto. Entonces, ese es un procedimiento y vamos a entender algo más pensando en ese procedimiento. Cuando uno ve el texto, ahí está el procedimiento y dice lo siguiente: saturar el espécimen con el equipo de saturación al vacío a una presión igual a 800 kilopascales. Hemos visto la cámara aquella de presión. Y dice por una hora o hasta que las burbujas de aire no estén presentes en el espécimen. El agua utilizada debe ser desaireada y destilada. Hemos visto que
Esto se ha dejado 24 horas, en esta norma dice 1 hora. Y luego colocar la muestra saturada en la canastilla y sumergirla en agua. Esto realmente no hemos visto así de claro. Registrar la masa saturada sumergida del espécimen más la canastilla con esa precisión y registrar la masa del recipiente con tal otra precisión. Secar el espécimen superficialmente y obtener la masa saturada seca superficialmente más la del recipiente. Bien, entonces uno dice, ¿de qué se trata? ¿No? Y voy a leer otra vez rápidamente esto de acá. Colocar el espécimen en el recipiente del material no corrosivo, sacar la muestra del horno, registrar la masa del espécimen seco. Bien, entonces venimos acá y decimos, esto no es complicado. Yo he aprendido en Mecánica de Suelos 1 que si tengo un elemento, puedo medir el volumen con el empuje. Entonces, si yo tengo este elemento, puedo saber el peso, que es igual a la fuerza que puede haber aquí en una de estas balanzas. Lo coloco en el agua y a continuación el agua, perdón, hay un empuje y el empuje es el volumen. He aprendido eso en Mecánica de Suelos 1. Ahora adaptemos eso a lo que representa la roca. Y digamos, no me voy a confundir, tengo yo mi espécimen y voy a decir este es el espécimen. Y en un paso 1, en ese espécimen yo tengo la masa. Al final he obtenido la masa seca. Por lo tanto, la diferencia me va a dar la masa de agua que hay ahí. Consecuencia, en una primera idea, puedo yo tener el contenido de humedad, que es la masa de agua sobre la masa de los sólidos. Y conozco el contenido de humedad. He visto el procedimiento para hacer eso, ¿verdad? Muy fácil. Muy fácil. Balanza, después de tener el recipiente, al horno y pesar otra vez. Puedo tener el contenido de humedad. Y también puedo obtener algo más, y aquí está la clave. También puedo obtener el volumen. Y he visto que ese volumen en el video se lo obtiene con medidas lineales. Es correcto. Y el video me muestra eso, pero también puedo obtener el volumen. Y yo sé que además de las medidas lineales, el volumen puede ser igual al empuje. Puede ser. Puede ser que mi núcleo de roca no sea uniforme, puede ser que no decida ir por eso, y puedo obtener yo el volumen. Queda claro. Entonces, solo para recordar cómo se obtiene el volumen, es cuestión de obtener la masa, luego de sumergirlo, eso es celeste porque es agua, sigue siendo la misma masa o peso, si pensamos en gramos y gramos fuerza, y como está sumergido, surge un empuje. Por lo tanto, de la cuerda que hay arriba hay una menor fuerza. En este caso, en esa balanza, eso representaría poner ahí el elemento. La fuerza F viene aquí y al otro lado tengo que poner una masa que contrarreste esa fuerza y así puedo medir F'. La diferencia entre P y F' es el empuje y el empuje es el volumen, es lo que yo conozco. Pero el hecho es que sea uno o el otro, pues sí tengo el volumen. ¿Qué otra cosa he visto que necesito hacer? Necesito saturar el espécimen. No me olvido que este contenido de humedad involucra una saturación que generalmente es menos del 100%. También tengo que saturar y he visto cómo hacer con vacío.
¿verdad? Y al saturar, yo quito el aire, por lo tanto tengo una masa. Tiene que ser diferente a esta de acá, porque esta era el espécimen común con algo de agua. Esta tiene que ser diferente, por eso uno dice, esa, por ejemplo, podemos ponerle el término masa saturada. Es un dato que también tengo. Y para llegar a esa masa saturada he utilizado la balanza, he utilizado la cámara de vacío y no me olvido que he secado la superficie, porque si yo veo, por ejemplo, esta roca y sé que hay agua ahí, me va a dar otra masa, pero si quito el agua de la superficie, el agua llena los vacíos, eso es lo que se conoce como masa saturada. Y cuando yo coloco en el recipiente, tengo que colocar esta masa saturada. Entonces, esa masa saturada, masa con superficie seca sumergida, así le llamaremos, o más que eso, tiene que ser esa misma saturada sumergida. No puede ser la que tiene aire, porque no me mediría bien el volumen. Entonces vengo aquí y voy a corregir, puede tener cualquier término, entonces le llamaré sumergida. Pero lo que estoy aclarando es que la masa saturada, la llena de agua, es la que se sumerge. Y ahora sí, la diferencia aquí me da el índice, no, el empuje, por lo tanto el volumen. Y al final tengo otra vez la masa seca que debería ser la misma de acá, ¿no? Ahora, si utilizo un primer espécimen para esto, está bien, y un segundo para esto, entonces mido la masa seca. Entonces sí tengo la masa saturada y la masa seca. Inmediatamente en este ensayo digo, eso me va a servir para hacer unos cálculos. Por ejemplo, si yo resto la masa del espécimen saturado menos la masa seca, ¿qué tengo? Tengo la masa de agua que llena los vacíos. Masa de agua que llena los vacíos. Y si además yo sé que eso es la densidad por el volumen de agua que llena los vacíos, ese es el volumen de vacíos. Qué interesante, a partir de eso yo puedo saber que el volumen de vacíos es la masa de agua que llenaba los vacíos entre la densidad del agua. Y tengo el volumen de vacíos. Y si además yo tengo de aquí arriba el volumen total, es muy interesante que de esta forma puedo calcular el volumen de sólidos. Entonces el volumen de sólidos es el volumen total menos el volumen de vacíos. Y conozco el volumen de sólidos. En suelos no conocía el volumen de sólidos en ese sentido, ¿no? Pero aquí sí. O quizás lo mismo que en suelos, no importa. Pero es muy claro que yo puedo tener el volumen de sólidos. Entonces tiqueo y me aparece que en este procedimiento puedo saber el contenido de humedad tiqueado. Y adicionalmente puedo saber el volumen total del suelo, puedo saber el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Y por supuesto, la masa de los sólidos. Eso es muy interesante, ese es el procedimiento. No me olvido que he aprendido en mecánica de suelos que ese empuje, si quiero calcular volúmenes, a veces lo utilizo en una balanza, donde pongo el recipiente con agua, donde cuelgo aquello y ahí me da el empuje. Ese es el valor de empuje y abajo es la masa total. Es solo otra forma de medir lo mismo que he aprendido en suelos 1. Entonces, con todo eso conocido, para hablar de propiedades físicas, me dice el volumen
total del espécimen que acabo de mostrarles que puedo es la masa saturada menos la sumergida sobre la densidad. El volumen de vacíos está asociada con la masa saturada menos la masa de los sólidos sobre la densidad, que son las ecuaciones ligeramente diferentes que el caso anterior. El volumen total, volumen de vacíos sobre, o la porosidad dice aquí. Ahí hay un pequeño error ahora que veo. La porosidad, volumen de vacíos sobre el volumen total. La densidad seca, entonces, masa de los sólidos sobre volumen. La gravedad específica de los sólidos con esa relación. Y el grado de saturación, así. Entonces se aplica todas las propiedades que se conocía antes. La clave está en solo seguir ese procedimiento que hemos visto y a partir de eso uno sabe todas las propiedades, por lo tanto utiliza los mismos conceptos y tiene todas las relaciones. Si las escribimos bien, normalmente en las propiedades físicas, las vamos a poner aquí, están asociadas con el contenido de humedad, la densidad y la gravedad específica de los sólidos. A partir de eso, uno puede calcular E, N y S. Y aquí están con todos los parámetros, el volumen de vacíos, el volumen de sólidos para hacer los cálculos. Es así de simple. Entonces, con lo que ya sabíamos, más la aclaración y el video, somos expertos. Antes de que puedan hacer una pregunta, aquí solo decir que hay relaciones básicas, profundidad en kilómetros con la porosidad de la roca o con el tipo de roca, y ahí podríamos decir que es común alrededor, una arenisca o una lutita. Valores típicos de la lutita, 2.000 a 2.400 kilogramos por metro cúbico, porosidad de 10 a 30, y acabo de ver cómo obtener esas propiedades. Aquí otra cosa igual, dice, por ejemplo, si yo tuviera un granito, el peso específico está en el orden de 2,6 a 2,7 y la porosidad en porcentaje en ese orden de 0,5 a 1,7. Y leemos un poquito lo que está aquí abajo. Entre paréntesis, algunos valores medios de porosidad eficaz. Entonces uno dice, muy interesante, pues a veces el agua que se mete no llena todos los poros, solo llena algunos. Entonces hay una diferencia entre lo que es la porosidad y la porosidad eficaz. A nosotros nos basta decir una porosidad en el concepto que ya hemos entendido. Y esa es la idea de las propiedades físicas. Bien, entonces vamos a ver un ejercicio y para ver ese ejercicio, pues pueden hacer cualquier pregunta antes de ver cómo aplicamos esto. Este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien, una pequeña llamada de lista. Está aquí Cecilia Montesinos. Ok. Está aquí Emerson Ronald Ali. ¿No está? Aquí estoy, ingeniero. Ok. Está aquí Grover Rafael Cardoso. Sí, presente. Está aquí José Llorel Mamani. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Está aquí Limbert Cordero. Presente, ingeniero. Está aquí Mayerlin Porcel.
Bien, está aquí Yasmira Sebo. Buenas tardes, Inge. Sí. Ok, sigamos adelante. Entonces, por supuesto, con esa idea, uno dice, yo puedo trabajar en lo siguiente. Se ha realizado un ensayo para determinar las propiedades físicas de un núcleo de roca y se han obtenido los siguientes datos. Masa del núcleo húmedo, 559.68. Masa del núcleo seco, 549.63. Masa del núcleo saturado con superficie seca, 562. Masa sumergida del núcleo saturado con superficie seca, tantos. Entonces digo, ahí está, no me da el volumen en especial, pero entiendo que puedo obtenerlo. Consecuencia, me pide el contenido de humedad del núcleo de roca, la porosidad del núcleo de roca y la densidad seca de la roca. Me dice, halle por favor el contenido de humedad, que es la masa de agua que tiene el núcleo sobre la masa de los sólidos. Además, halle la porosidad, que es el volumen de vacío sobre el volumen total, y además sale la densidad seca, que es igual a la masa de los sólidos sobre el volumen total. Se puede hallar aquello en base a estas dimensiones, en base a estas medidas. Por supuesto que sí. Dice el núcleo húmedo, la masa del núcleo húmedo es 559.68 y la del seco es tanto. Entonces, inmediatamente, sin pensar mucho, digo, la masa de los sólidos es conocida, ¿no? La masa de los sólidos es 550. Esperen un segundo. Ya está dada. Consecuencia es 549.63. Y la masa del agua será lo húmedo, 559.68, menos lo seco, 549.63. Y ese da un resultado. Además, para hallar la porosidad debo hallar el volumen, eso me queda muy claro. Y el volumen está asociado con el empuje. Entonces digo, si es un asunto de empuje, sumergido los saturados, si no mido correctamente el volumen, entonces ese es 562.65 menos los sumergidos, 362.00, y conozco el volumen. Y ahora quiero saber el volumen de vacíos. Entonces digo, es el agua que está ahí lo que representa aquello. Por lo tanto, la cantidad de agua, que no necesariamente es la que utilicé aquí arriba, es la cantidad de agua que llena todos los poros, está obviamente asociada con 562.65, todo lo que representa la masa saturada, menos los sólidos, ¿verdad? Y los sólidos en este caso son 549.63. También conozco esa masa de agua. Consecuencia, el volumen de vacíos es esa masa de agua por la densidad. ¿Está bien? Densidad, masa sobre volumen. Por lo tanto, volumen es masa sobre densidad. Y si conozco el volumen de vacíos y conozco el volumen total, ya está listo, conozco la porosidad. Y ya está listo también, ya conozco cuál es la masa de los sólidos, conozco el volumen y ya está listo eso.
Por supuesto, quieren practicar, he sido rápido y uno dice, ¿cómo se puede? Hay que saber ese procedimiento. Por lo tanto, tienen que ver este problema resuelto. Ahí está resuelto, ahí dice contenido de humedad, ahí dice porosidad, calculada como hemos charlado, y ahí dice densidad que deben resolver. Pregunta, ¿este ejercicio está en su texto? ¿Quién puede responderme? No lo encuentro, Inge. No está en el texto, no hay ningún ejercicio en el texto, entonces no hay de qué preocuparse, no está. Pero, ¿qué vamos a hacer? Y me han faltado segundos para llegar a aquello. Simplemente lo que vamos a hacer, y lo voy a hacer en este momento, es que en trabajo de clase, en cada capítulo, voy a poner ejercicios. Entonces, en este momento estoy poniendo el material ejercicios y voy a subir los que tienen que resolver y no van a ser parte del texto, van a estar claramente diferenciados en este tipo de texto que no es el mejor, obviamente, ¿no? Pero que poco a poco va a ir mejorando en los años. Entonces, pero igual los ejercicios, digo, estoy listo. Consecuencia, voy a subir un ejercicio 2.1, que es el que les acabo de decir, y un ejercicio 2.2 que voy a ver en un momento. Ahora sí. Entonces están los ejercicios asociados con este capítulo. Y vuelvo a decir, el 1.1, que es un PDF, el 2.1, que es este que estoy mostrando, y el 2.2 que voy a ver en un momento. Entonces, igual que siempre, ya sabemos, ya nos conocemos, ustedes agarran su hoja, ponen su nombre, ponen su firma, ponen la fecha y resuelven, aprendiendo, diciendo, a ver, es tan fácil, pero de seguro que yo no voy a poder hacer tan fácil, necesito ir con calma. El volumen era esto, era el otro, volveré a ver el video, era esto, el otro, pero aquí se puede simplificar, prefiero hacerlo más largo, puedo usar mi calculadora, ese es el objetivo, ¿no? Y aprendan bien y cierran, lo vuelven PDF y está listo su ejercicio y su obligación como estudiante para el lunes. ¿Ha quedado claro aquello? ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos entonces. ¿Qué otra cosa sabemos y necesitamos entender? Entonces ya hasta aquí. Volvemos aquí que estamos en matriz rocosa y que estamos viendo identificación y clasificación. Y ya sabemos toda una categoría, esta de acá, asociada con la petrografía en general. Y le hemos añadido la idea de saber calcular la porosidad. Viene todo en uno, el peso específico, el contenido de humedad, la gravedad específica de los sólidos, es todo uno. Y todo en asunto de técnicas de laboratorio. Excelente. Entonces, ¿qué nos falta todavía en esta clase? Ver dos cosas más, la permeabilidad y la durabilidad y alterabilidad. Entonces, sumerjámonos en eso. Si hablamos de permeabilidad, la definición de siempre, un coeficiente K, porque hay una ley de Darcy que dice que el caudal es velocidad por el área y en una dimensión, ahí aparece Ka por I. Esta permeabilidad, el coeficiente de conductividad hidráulica, es la misma de suelos. En laboratorio de rocas, agarramos un núcleo, lo metemos en una celda especial, ahí está, y nos aseguramos de que pase agua igual que en suelos. Por eso hemos aprendido en suelos con detalle, y nos aseguramos, porque en roca es diferente, de controlar las presiones y la cantidad de agua a detalle, con cantidades pequeñas. Entonces eso es todo, pero el concepto es el mismo.
Aquí aparece otra vez aquello, un sistema servocontrolado, por eso aquello, que asegura que se den presiones en la parte superior, presiones en la parte inferior, cantidad de agua, y esa es la permeabilidad que debe ir a una roca. Lo de suelos. Valores típicos, los que aparecen aquí, otra vez tomamos una lutita, porque hay muchas lutitas alrededor, podría haber otras, arenisco, no importa, pizarra también, pero tomamos una lutita y decimos el valor de coeficiente de permeabilidad en metros por segundo, típico de 10 a la menos 9 a 10 a las 13 de la matriz. Y entonces ahí no hay nada escondido. Por supuesto hay rangos, eso está solo para mostrar eso. Hay rangos diferentes y cuando se llegue a la matriz va a haber otra permeabilidad, pero aquí estamos en la roca intacta y no hay nada más que decir. Entonces ahí tiqueamos un aspecto más, tiqueamos que conocemos la permeabilidad. Consecuencia, en el resto de la clase vamos a ver durabilidad y alterabilidad de lo que nos falta. Y para hablar de aquello, bueno, no he dicho, y es costumbre decir, ¿desean hacer alguna pregunta aquí? Ok. Entonces vamos a durabilidad. Para eso hablemos del grado de intemperismo. He dicho mecánica de suelos 1, ciclo de la roca. Intemperismo puede ser físico, puede ser químico, representa que la roca se descompone. Entonces, grado de intemperismo, ¿cuánto se ha descompuesto una roca? Y aparece una clasificación del grado de intemperismo. Es necesario hablar de un grado de intemperismo en la roca intacta. Y uno ve y dice, no, se nota que no es tan difícil, la categoría fresca, moderadamente intemperizado, suelo residual. Entendamos mejor. Vemos una foto y sabemos que hay un macizo. Y sabemos que tiene discontinuidades. Ahí están las discontinuidades. Y nos interesa, estamos analizando la matriz. Y nos preguntamos, ¿esa matriz es fresca? ¿O ya se ha descompuesto hasta algún grado? Nos vamos al sillar y decimos ahí en esa carretera se han cortado taludes por todo lado, más en la doble vía. Y decimos, ahí veo una roca. Me acerco un poco y veo la roca de un lado. Y me acerco más y la veo de frente. Y digo, ese es algún tipo de roca. Y veo las discontinuidades. Pero me concentro y digo, ¿y esta matriz? ¿Qué roca es? ¿Y por qué ese color? ¿Y esta será la misma roca? Y les adelanto, la respuesta es sí. Esta roca y esta es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La intemperización. Entonces, esta roca se nota que es la roca fresca y esta es la roca ya algo descompuesta. Entonces, se nota que como macizo tiene un grado de intemperización, pero ahorita estamos concentrados en la roca intacta. Entonces, ahí fijamos y decimos, esta tiene una condición roca fresca y esta de acá intemperizada. ¿Hasta qué grado? Bueno, el que me dé la tabla y ahí aparece y digo decoloración en las discontinuidades, decoloración en las discontinuidades principales, más de la mitad del material está descompuesto o desintegrado. Claro, no es tan fácil elegir, pero con calma entiendo que el grado de intemperismo se asocia a eso, a qué grado ya se ha descompuesto y ahí se le pone un nombre. Eso es lo que debo entender, que es característica extra de lo que es un suelo, debo ver aquello. Y entendiendo el grado de intemperismo, me sumerjo en la durabilidad. El resto de la clase vamos a entender durabilidad. Muy bien.
Entonces dice aquí, la durabilidad de las rocas es la medida de su capacidad a resistir y mantener su tamaño original y propiedades mecánicas a lo largo del tiempo. La durabilidad de las rocas es la medida de su capacidad a resistir y mantener su tamaño original y propiedades mecánicas a lo largo del tiempo. Esta roca es durable, esta roca no es durable. Esta roca de aquí a pocos años cambia de propiedades porque se descompone o sigue siendo la misma. Esa es la esencia de la durabilidad, por eso es importante. Y dice, y hay ensayos de laboratorio detrás para determinar la durabilidad, y hay dos grupos. Ensayos que aceleran la meteorización y los ensayos físicos. Entre los físicos están la resistencia al desleimiento y el ensayo de abrasión de Los Ángeles. Físicos que aceleran la meteorización. Entonces queremos ver esos ensayos. Aquí dice el de desleimiento, es propuesto por Franklin y Chandra el 72. Y queremos entender cómo funciona la durabilidad al desleimiento según este ensayo. Y nos dice el equipo que hay que utilizar, la foto es esta, y tiene un tambor, dos idénticos para hacer dos ensayos al mismo tiempo. Y este tambor luce así, un eje, este es el tambor y tiene una malla, esa malla tiene una abertura de 2 milímetros. Este es el mismo tambor, este es el eje y se pone agua a una altura y se gira el tambor. Entonces aquí hay un mecanismo, un motor para girar el tambor, se pone el agua y aquí dentro entra el suelo. Y al girar el tambor y haber agua, puede durar más o menos la muestra. Entonces, ¿qué se hace? Igual es un procedimiento, por lo tanto, estamos hablando de un alcance, estamos hablando de terminología, estamos hablando de equipo y herramientas que acabamos de ver, de muestras, 10 fragmentos de masas entre 40 y 60 gramos, una masa total de 450 a 550 gramos y de un procedimiento. Entonces leemos un poquito el procedimiento, dice seleccionar el espécimen y prepararlo, obtener la masa del tambor seco, ya entendió cuál es el tambor, colocar los fragmentos de roca en el tambor, pesar el tambor más la muestra con su contenido natural de agua, secar la muestra en horno a una temperatura de 120 grados con un periodo de 16 horas y calcular el contenido de humedad. Primera idea. Y luego montar el tambor en la artesa con agua destilada hasta un nivel de 20 milímetros por debajo del eje del tambor, dar inicio a un primer ciclo, es decir, 20 revoluciones por minuto por un periodo de 10 minutos y remover el tambor inmediatamente después del primer ciclo. Secar el tambor en el horno con la muestra, registrar la masa que sale y dar inicio a un segundo ciclo idéntico. ¿Rápido ido? Sí, pero no nos preocupamos, entendemos bien lo que representa con lo que viene a continuación. Entonces, en esencia me dice, debo poner mi roca aquí. Deben ser unas porciones de suelo que lleguen a 500 gramos y partes de 50 gramos 10. Tengo que hacer que gire este tambor y hay una idea clara, 20 revoluciones por minuto, durante 10 minutos. Y como va girando y la roca está ahí y está en el agua, puede realmente descomponerse. Puede. Si se descompone, la roca va quedando más pequeña y puede pasar y quedar aquí abajo lo que tenga 2 milímetros. Para eso hay que conocer
la masa, meter el tambor al horno y secarlo. Entonces, a partir de eso se puede obtener el contenido de humedad. Y luego hacer un primer ciclo. Puede bajar cualquier cosa, puede pasar los 2 milímetros en el primer ciclo y queda una masa. Entonces hay que secar y obtener la masa que ha quedado al fin del primer ciclo. Y luego hacer lo mismo con estas características durante un segundo ciclo y sacar la masa. Entonces hay una masa inicial seca, una masa al final del primer ciclo seco y hay una masa al final del segundo ciclo seco. Si es la misma masa, quiere decir que no ha pasado la malla, muy durable. Si ha pasado mucho y queda menos masa, menos durable. Ese es el concepto. Veamos un video y después pueden hacer las preguntas que deseen, porque el video ya debería aclarar varios aspectos. En inglés, pero se entiende muy bien. Entonces ahí está la roca de la que se quiere ver si es durable o no. Y como dice ahí, 40 a 60 gramos. En total, cerca de 500 gramos. Ahí está. Ahí está, se pesa el tambor. Se mete dentro y se tiene un horno. Entonces se puede poner el tambor y la muestra dentro. Y se seca y se espera hasta el día siguiente. Es muy clara la imagen. A las 24 horas se vuelve. Y ahora la roca está seca. La diferencia entre antes y después en masa es la cantidad de agua. Y uno además puede obtener la masa de los sólidos como el ensayo de contenido de humedad. Entonces, primer paso. ¿Sabe qué masa está poniendo seca? Arma, y ahí se tiene la artesa, el recipiente con agua. El nivel adecuado, el eje. Habla de una temperatura de 20 grados y el agua 20 milímetros por debajo de ese eje. Y ahí está, con el motor, sabemos que da 20 revoluciones por minuto. Ese es el ensayo. Ahí está, 20 revoluciones por 10 minutos. Y se seca. Ha finalizado el primer ciclo y se mete al horno. Entonces se espera las horas necesarias, un día. Y se vuelve a sacar la masa. Entonces sé cuál es la masa de la roca. Por lo tanto, sé cuánto de roca se ha perdido, ¿no? Evidentemente, entre la medida inicial y la última. Y en un momento vemos más detalles. No me olvido que se hace eso en 2 ciclos. Entonces ahí digo, perfecto, hasta aquí. Simplemente
Aquí aparece lo que está en nuestro texto. Y ahorita pueden hacer las preguntas que deseen. En nuestro texto dice ahora, se debe medir el índice de desleimiento. El índice de desleimiento. Y aquí trae, de acuerdo a esta nomenclatura, una masa y otra masa. Y lo mismo aquí en el segundo ciclo trae una masa y otra masa. Entonces uno simplemente dice, es una comparación de la masa que ha quedado con la masa, con la masa anterior. Ahí está el índice de desleimiento. La masa que ha quedado con respecto a la inicial. Entonces ahí todas son masas de sólidos. Consecuencia, puedo yo decir que obtuve la masa de sólidos inicial antes de cualquier cosa. Luego, después del primer ciclo, obtuve una masa de sólidos, de los sólidos de la roca, y voy a decir del primer ciclo. Y luego obtuve una masa de sólidos del segundo ciclo, del primero y del segundo, y tengo esos datos. Entonces, ¿cuál debo comparar para saber el índice de desleimiento? Entonces digo, el del ciclo 1 es la masa de los sólidos al final del primer ciclo sobre la inicial. Y del segundo ciclo es la masa de sólidos al final del segundo ciclo, dividido entre la inicial para ese ciclo, que es la del primero. Es solo una comparación entre final e inicial y en porcentaje. Imaginémonos que en el primer ciclo no ha pasado nada la malla de 2 milímetros, ese es 100%. Que en el segundo ciclo otra vez no pase nada, es la misma roca muy durable, índice de desleimiento en ambos ciclos 100. Imaginémonos que la roca en 10 minutos haya quedado destrozada y haya pasado el 90%. Entonces la masa de los sólidos va a ser el 10% de la inicial. Entonces el índice de desleimiento 10%. Esa es la idea, si debo entender. Y aquí aparece una tabla que habla de clasificación y dice durabilidad muy alta, 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 media, media, baja y muy alta, que se asocian con el primer ciclo o el segundo ciclo, depende del valor que salga ahí. Y en esencia nos dice el índice de desleimiento para un segundo ciclo es el propuesto para la clasificación de rocas del segundo ciclo. Sin embargo, las muestras con índices de segundo ciclo de 0 a 10 deben caracterizarse mediante sus índices de primer ciclo. Entonces, realmente, ¿dónde va la clasificación? La clasificación está asociada con el segundo ciclo. Si el valor me ha salido entre 85 y 95, es solo un ejemplo, entonces la durabilidad es de alta a media. Y detrás de eso, por supuesto, laboratorio y un ejercicio, este es el 2.2. En este ejercicio dice, mire, vamos a agarrar uno de esos núcleos como usted ha visto y la masa húmeda es de 500, la masa seca 478.27, se hace la masa saturada con superficie seca tanto y la sumergida saturada tanto, los datos que tenía antes. Se ha metido al tambor eso y se ha realizado un desleimiento. En el primer y segundo ciclo se han perdido primero 28.15 gramos y luego 60. Con el concepto y entendiendo el ensayo, esto es muy fácil, uno solo dice, muy fácil, quiero saber la masa inicial en el primer ciclo, la masa final del primer ciclo, con esos datos, la del segundo ciclo inicial y la final, ya hago para el segundo ciclo la comparación. Es un ejercicio muy simple que se los dejo, es el segundo ejercicio que aparece como ejercicios que también deben hacer.
Es rápido, sí, pero cuando se sienten va a estar más tranquilo. Igual pueden hacer cualquier pregunta hasta acá. Bien. Pequeña lista. ¿Está Arnold Vega aquí? Buenas tardes, Inge. Sí estoy. ¿Está Stephanie Evelyn Herrera? Sí, Inge, estoy aquí, presente. ¿Está Yasmani Bernardo Ampuero? Sí, ingeniero, buenas tardes, presente. Buenas. ¿Está Juan Gabriel Jorge? ¿Está Juan Gabriel Jorge? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas. Bien. Entonces queda clara la idea. Todavía queremos ver el otro ensayo físico para ver la durabilidad. Queremos ver la abrasión. Y lo igual que los otros ensayos, en cuanto a abrasión, nos dice, mire, hay equipo y herramientas. Vamos a pasar esto un poquito más rápido y dice, este es el equipo. Un tambor. Y ese tambor gira y ahí se coloca la roca y la roca la partimos y hacemos que entre ciertos tamices con una gradación A o una B o una C o una D. Decimos la gradación A involucra 37 milímetros a 25 y uno parte y dice, bueno, ha quedado retenido en tal tamiz y pasa a tal tamiz y hago que haya 1250 gramos más menos 25. Y entonces los otros tamices lo mismo y lo mismo y lo mismo y esta es una gradación A y utilizo ese suelo. Alguna vez podría decir, no, pues mis partículas son más pequeñas, increíble que no tenga ni una más de 19, entonces utilizo la gradación B, o lo más pequeño la C, o lo más pequeño la D, ¿no? Pero uno dice 4,75 milímetros, esto es arena. Bueno, es que también funciona para suelos, pero rocas, pues uno normalmente tiene tamaños más grandes, ¿no? Y puede armar esto, la gradación A. Si tiene la gradación A, dice, puedo yo tener un total de 5,000 más menos 25 gramos, ¿con cuántas esferas? 12. Y un peso de 5,000. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar esto de acá? Se hace girar en el tambor un número de veces, 30 a 33 revoluciones por minuto por 500 revoluciones, y ahí resulta que las esferas chocan con la roca y pueden destrozarla o no. Veamos eso y dos rápido porque hay un video. En este video tenemos una primera explicación y luego el mismo ensayo. Entonces decimos, no hay problema, vamos a correrlo y adelantarlo un poco. Porque la primera parte es la explicación, pero después vamos a explicar lo mismo. Entonces la clave aquí, esta persona tiene su equipo y está abriendo el equipo. Entonces no es que son pernos pequeños,
Necesitará una buena llave para aquello y saca la tapa. Y es ahí que va a poner su material ese que hemos hablado. 5.000 gramos. Y pone las esferas. Dice son 12 esferas. Y tapa. Y ya está cerrado. Bien, ahora se procede a encender y a dar vueltas. Es tan fuerte el sonido de las esferas sobre la placa de metal del cilindro que hay que ponerse protectores. Y por supuesto, detrás de esto hay un motor, hay un seguro, es lo que está trabajando ahora. Y un motor que asegura las 33 revoluciones por minuto, 500 revoluciones. Ahora hay que sacar el material. Se sabía la gradación del material, pero ahora las esferas han hecho su trabajo, han golpeado esa roca. Estamos hablando de roca, por supuesto, si estuviéramos hablando de agregados, estaríamos hablando de grava y lo mismo, sería lo mismo, ¿no? Pero es roca. Y ahí cayó todo, siempre con mucho ruido. Aquí no está sonando, pero mucho ruido. Y ahí uno ve las esferas y el material que tiene. Y debe salir todo. Ahora hay que tamizar. Por supuesto, separar primero las esferas, ¿no? Ahí está el tamiz. Y hay que asegurarse y ver cuánto está encima de ese tamiz y cuánto va a pasar. Sabemos cuál es la masa inicial y ahí está el tamiz. Se trata de ver cuánto está encima. Esa es básicamente la idea del ensayo de abrasión. ¿Para qué uno quiere ver eso? Para calcular el valor de abrasión de los ángeles.
que tiene que ver con la masa total de la muestra, la masa de la muestra retenida en este tamiz, eso es lo que estamos viendo, y se compara con respecto al total, lo retenido en el tamiz menos, falso, lo total menos lo retenido, es decir, lo que pasa. Y ese es el valor de abrasión de Los Ángeles. Y habrá las especificaciones para decir cuán durable es eso, pero ese es el valor de abrasión. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Por último, la durabilidad con sulfatos. Hemos visto que hay ensayos físicos y ensayos que aceleran. Y ahí uno utiliza los sulfatos. Igual tiene un procedimiento y hay un desgaste. Y rápidamente vemos lo que involucra el ensayo. Ahí dice agregados, norma venezolana, funciona muy bien para las rocas. Y bueno, ahí estamos hablando de la gradación, simplemente vamos a adelantar un poquito. Porque queremos ver en menos detalle, pero aquí vemos, tenemos nuestras muestras con cierta gradación y tenemos nuestro preparado de sulfato. Por supuesto hay que seguir normas para aquello. Y lo que era obvio que iba a suceder, a la muestra que conocemos seca, se le agrega una solución de sulfatos y se supone que esta va a acelerar la meteorización. Y hay un proceso en el que después de un tiempo se saca el líquido, los sulfatos, y se quiere saber la masa seca que ha quedado. Por eso al horno. ¿Cuál es la idea? Hay diferentes ciclos para hacer lo mismo.
Y ahora en este ciclo hay una nueva masa seca. Y por supuesto, si esa roca se ha meteorizado, va a pasar cierto tamiz, igual que siempre. Igual que en los otros casos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y se quiere saber cuánto ha quedado encima. Y miren ahí, nos dice porcentaje de pérdida, exactamente igual que en los otros casos. Lo inicial menos lo final sobre lo inicial. Por supuesto, asociado con las diferentes granulométricas, ¿no? Eso es lo que queremos decir. ¿Alguna pregunta asociado con este punto de durabilidad? Bien, lo último para hoy día, los últimos segundos. ¿Qué tenemos que decir? Que además hay ensayos de hinchamiento. Y esos ensayos otra vez tienen un procedimiento y en el fondo uno puede controlar cuánto se hincha. No vamos a decir más. Solo decir para concluir dónde estamos. Entonces uno mira ahí y marca. Matriz rocosa, propiedades de identificación y clasificación, petrografía listo, porosidad listo, peso específico listo, contenido de humedad listo, con las técnicas de laboratorio las sabemos muy bien. Permeabilidad listo con el ensayo de permeabilidad. Y por último, la durabilidad con 3 ensayos que hemos visto y todo es cuestión de seguir un procedimiento y ver cuánto hemos desgastado esa roca y hacer una comparación con lo inicial. Y la alterabilidad o el índice de alterabilidad asociado con cuánto se ha meteorizado. Consecuencia, ya hemos acabado las propiedades de identificación y clasificación. La siguiente semana nos vamos a las propiedades mecánicas desde el lunes. Bien, no se olviden sus ejercicios para la siguiente semana. Tienen que tener cuidado de siempre hacer los ejercicios que se piden. Entonces ahora sí podemos ver si hay alguna pregunta. Creo que no hay nada en especial, entonces quedamos ahí. Pero espero unos segundos por si hay algo. Bien. Entonces, hasta el lunes tengan buen fin de semana. Hasta el lunes, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta el lunes, Inge.